Ahora sin audífono me escucha. Oigo un eco. Joder, madre mía. Es Ismael que debe cerrar el micrófono. No, ¿alguien tiene prendido el radio o doble vez? Dos dispositivos a la vez, eso hace el eco. Ismael, Irma, es que Ismael le tiene hoy mal el sonido. Mira que cerró su micrófono, ya está bien. Ah, ya. Anda traveseando, Ismael. ¿Vas a la página, hermanita? Sí, estoy ahora, página del libro Durante Verdades Reveladas. Estamos saliendo en vivo en este momento. Ahora vamos ahí viene un mailing. Vamos a Durante América Latina. Vamos a retransmitir. Ahí está. Listo, estamos en vivo en Durante América Latina y en la página del libro Durante Verdades Reveladas. Bueno, queridos amigos, hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos todos. Igualmente, María. Gracias. Le doy la bienvenida a Lucero, a Omeilín. Octavio, te había saludado. Juan Sebastián, bienvenido, gusto en saludarte. Y todos los demás, Muchísimas gracias, un gran saludo para todos, espero que estén muy bien. gracias, muy amable. ¿A quién le gustaría hacer una oración para empezar, por favor? Yo hago una oración. Gracias. Dame un segundito, estoy compartiendo. Sí. Ya, pues. Padre amado, que habitas en el cielo, en tu morada celestial, te damos gracias por este día, poder reunirnos aquí y te invitamos, como siempre, que nos acompañes. Sabemos que lo haces porque tú así nos lo dijiste, donde estemos dos o más, estarás ahí con nosotros. Queremos agradecerte por todas las cosas que nos brindas diariamente, por estos días que nos hacen discernir acerca de ti, de tu eh, ministerio, de tu misericordia, Padre. Eh, Te pedimos que nos des más entendimiento para poder así comprender las cosas que aún se nos dificultan con nuestra mente humana y que nos ayudes a llevar con fidelidad estas enseñanzas tuyas, querido Padre Jesús, que se lo llevemos a otras personas que te buscan y que aún no te han encontrado de esta forma maravillosa en que tú nos has dado esta gracia. Te pedimos por los hermanos que están en problemas de salud, te agradecemos por los que has eh, ayudado a salir adelante, como a mi hija. Te agradezco mucho por también los hermanos que me ayudaron llamándote a ti para que ella recuperase su salud. Te pido por los que están en condiciones parecidas y que encuentran solo consuelo hablando contigo. Padre, sabemos que nos provees de todo lo que necesitamos y aceptamos la voluntad de nuestro Padre mediante tu persona para hacer las cosas correctamente. Gracias, Padre, por todo lo que siempre nos brindas. No te podemos pedir más.
porque tú sabes todo lo que necesitamos. Gracias por estar aquí y gracias por estos momentos en que podemos reunirnos y convivir como familia, como hijos de nuestro amado Padre Universal. Amén. 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 Hola, Chuyita. Bienvenida nuevamente. Hola, Nelis. ¿Quién más? Juan No es- Manuel Díaz. Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel. Gusto saludarte. Gracias, hermanita. Hermosa oración. Que así sea. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos el tema de la misión de Jesús, el tema que habíamos propuesto, o sea, en respuesta a la pregunta, a la interrogante de Octavio. Pero antes de iniciar ese tema, también Irma quería que, como hoy es el día en que se recuerda en general la resurrección de Jesús, brevísimamente leer un texto cortito sobre la resurrección de Jesús, compartir algunas reflexiones que ustedes deseen compartir y enseguida continuamos con el tema, ¿sí? ¿Les parece bien? Mi señora. ¿Perfecto? Bueno, voy a compartirles el texto para leer. ¿A quién le Jenny, ¿se gusta? me escucha ahora o no? Sí, sí se escucha. Sí, ya se escucha mejor. Ay, menos mal. Bueno, gracias. ¿A quién le gustaría leer, por favor? Pues Si me dan la yo. oportunidad, yo le diría. Bueno, Bueno, Gracias, mi Irma. Angelita. Irma, ¿te Ve- quitaron el trabajo? Venía en carrera más a No, ver si yo llegaba primero. no, aunque llegues antes que Jenny, yo leo. Ok. La resurrección de Jesús. A las 2:45 del domingo por la mañana, la Comisión de Encarnación del Paraíso, compuesta por 7 personalidades paradisíacas no identificadas, llegó al lugar y se desplegó inmediatamente alrededor de la tumba. A las 3:10 minutos, intensas vibraciones de actividades materiales y morontiales entremezcladas empezaron a emanar del sepulcro nuevo de José, y a las 3:02 de este domingo por la mañana, 9 de abril del año 30, la forma y la personalidad morontiales resucitadas de Jesús de Nazaret salieron de la tumba. Cuando el Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el que había vivido y trabajado en la tierra durante cerca de 36 años yacía todavía allí en el nicho del sepulcro, intacto y envuelto en la sábana de lino, tal como había sido colocado para su descanso el viernes por la tarde por José y sus compañeros. La piedra que tapaba la entrada de la tumba tampoco había sido alterada para nada. El sello de Pilatos permanecía aún intacto. Los soldados continuaban de guardia. Los guardias del templo habían estado de servicio sin interrupción. La guardia romana había sido cambiada a medianoche. Ninguno de estos vigilantes sospechaba que el objeto de su desvelo se había elevado a una forma de existencia nueva y superior, y que el cuerpo que estaban custodiando era ahora una envoltura exterior desechada, sin ninguna conexión con la personalidad morontial, liberada y resucitada de Jesús. ¿Subes? Por lo menos podemos discernir: ninguna criatura de este universo y ninguna personalidad de otro universo tuvo nada que ver con esta resurrección morontial de Jesús de Nazaret. El viernes entregó su vida como un mortal del reino. El domingo por la mañana la recuperó de nuevo como un ser morontial del sistema de Satania en Orlatiadeca. Hay muchas cosas sobre la resurrección de Jesús que no comprendemos, pero sabemos que tuvo lugar tal como lo hemos contado y aproximadamente a la hora indicada. También podemos afirmar que todos los fenómenos conocidos asociados con este tránsito como mortal o resurrección morontial se produjeron allí mismo en la tumba nueva de José, donde los restos mortales materiales de Jesús yacían envueltos en los lienzos fúnebres.
Gracias, Angelita. Con amor. Muchas gracias. Voy a detener el compartir. ¿Y alguien quisiera hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Dice que a las 3, él despertó, él se salió de su cuerpo. El cuerpo seguía ahí, pero su espíritu ya estaba yendo. La tumba estaba intacta. Este, pero aún así después llegaron los ángeles a deshacer el cuerpo, ¿no? El cuerpo material de Jesús. Pero ella no estaba ahí. Y es algo que a muchas personas cuesta explicarles este trance que sucede. eh, Piensan que el hecho de que Jesús murió en, en la cruz, en ese momento ya se fue. Yo también tengo el pensamiento de cómo hace eso, ¿no? Ya sé que es un don que solo los Micaeles tienen, poderse ir y venir y todo lo que hacen. Pero sí, me llama mucho la atención el tiempo que tarda ahí. Gracias, hermanita. Adelante, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes a todos, a todas, quienes nos saludé. Muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, Solamente para hacer una pregunta a Ginny o a quien tenga alguna idea, me gustaría saber eh, si se preguntaron o tienen algún pensamiento de quiénes pueden ser estas 7 personalidades no reveladas, 7 personalidades paradisíacas que rodean el sepulcro en el momento de la resurrección de Jesús, ¿no? A ver si hay alguna idea de qué orden podrían ser o pertenecer. Yo ni idea. No lo sé. ¿Tú qué piensas, Adrián? ¿Tienes alguna idea? No, la verdad que no, por eso hacía la pregunta, pero no. Bueno, Lo que no se me ocurre cuando dicen no reveladas, no sé si se están refiriendo a que no las revelan específicamente para el relato de esta revelación, o sea, no las revelan para que sepamos quiénes eran en este momento específico de la resurrección, o son personalidades no reveladas a lo largo de toda la revelación. O sea, personalidades que no tienen que ver directamente con nuestra carrera ascendente, por lo tanto, no son personalidades que los reveladores hayan juzgado necesario revelar. O sea, no sé en qué escalón está lo de no revelado. Si es no revelado por solo este hecho específico, pero son seres de órdenes que nosotros podemos conocer, o si directamente son órdenes que no han sido reveladas en todo el libro y en toda la revelación, y porque no tienen nada que ver con nuestra carrera espiritual, ¿no? Esa es la duda que tengo. yo pienso que son el consejo que se encarga de la resurrección de las criaturas, o sea, el que los lleva a Morontia. Pero ellos fueron rechazados por Gabriel porque no les competía a ellos hacer esta resurrección. O sea, solo lo podía hacer Jesús mismo. Bueno, eso pienso, que eran unos portadores, unos arcángeles. ¿Tendrán algo que ver con, creo que se llama Sonarington, donde es el secreto, se guarda el secreto de la encarnación? Yo pienso que tiene algo que ver con eso. Y lo que me parece es que solo venían a presenciar, como diciendo, tomar nota, porque en cuanto terminó, se fueron, cuando terminó el proceso, ¿no? De la resurrección. Aparte especifica que son paradisíacos, o sea, no parecen ser criaturas de un orden
inferior, ¿no? O suprauniversal o universal. Exacto. O bueno, o pueden estar trabajando en esos niveles, pero digamos, son de naturaleza paradisíaca. O sea, nos recalcan y nos enfatizan eso. Así que Ajá. bueno, probablemente tengan que ver con el mundo del hijo o con algo así, ¿no? Voy a ver si donde menciona Sonarrington. Yo creo que debe tener algo que ver con el hecho de la encarnación. Pero claro, ¿qué tipo de seres? Para mí, yo primero es, como siempre, las preguntas que haces son increíbles porque siempre detectas cosas que, bueno, a mí no se me habían ocurrido Sí. directamente. Buenísimo, me parece genial eso. Bueno, ¿alguien más sobre esta pregunta de Adrián? Sí, yo, si me lo permite, ante una excusa. No, Jesús, hoy te quedas como espectador. Discúlpame, te portaste muy mal la vez pasada. Bueno, Si quieres permanecer en este estudio, contrólate ahora y hasta que se te levante este, este, vale, esta vale, vale. cosa de observación. Sí, te portaste muy mal, eres muy grosero. Hoy no puedes contestar. Discúlpame. Bueno, pues nada, gracias y adelante. Ángela, adelante, por favor. Gracias. Bueno, mi pregunta no es tan profunda como la de Adrián. Poco a poco te voy conociendo. Cuando Jesús resucita, resucita en forma morontial, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿él ya estaba en la totalidad de toda la morontia? Porque nosotros vamos adquiriendo ese tejido morontial poco a poco durante millones y millones de años. Pero Jesús ya, o sea, el tiempo vuela porque Él es atemporal completamente, se apresura tanto el tiempo que resucita como dice allí lo del domingo, pero en su total forma morontial no tiene que aumentar más o seguir más para adquirirla como nosotros lo vamos a hacer. Él fue recibiendo reajustes, o sea, los reajustes que vamos nosotros a recibir en las diferentes etapas de la vida morontial en los 7 mundos. Acuérdate que cuando pasamos de un mundo a otro se va reajustando y además cuando crecemos en todos los sentidos allá en la vida morontial, también hay reajustes. Me parece a mí, corríjanme si estoy equivocada, por favor, que él fue pasando los reajustes que corresponden a cada uno de los mundos, de los 7 mundos, ¿no? O sea que su forma morontial y ese reajuste le fue causando cada vez más problemas a los controladores físicos y a los que participaron en la visualización y hacerlo visible a Jesús, que fue haciéndole cada vez más difícil la tarea. Ahora, hablando de eso, creo que ya lo hablamos una vez, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es que cuando los hermanos que iban caminando y Jesús se les acercó y les estuvo conversando, y entró con ellos a su casa, se sentó, tomó un pan para partirlo y a los hermanos, a los hermanos no les llamó la atención nada, parecían una persona normal, ¿verdad? Porque si no hubieran dicho, uy, qué raro esto que estamos viendo. No, tranquilos, hasta que él desapareció. Eso es solamente eso es lo que a mí me llama la atención con respecto a la forma del cuerpo monotial. Posiblemente haya estado en las primeras etapas, yo no me acuerdo muy bien. Las primeras etapas que son las más visibles, las más fáciles de hacer visibles. Eso es lo que entiendo. Jordi, adelante. Gracias, Angelita. Jordi. Sí, lo que iba a decir, me parece que ya lo has contado, Jenny, lo has contado ya. Yo lo que iba a decir es que en el momento de que él, por sus propios medios, resucita, va directamente al primer mundo mansión. Eso es lo que yo pienso, que va directamente él al primer mundo mansión. Y después de ese primer mundo mansión es cuando baja para recibir, para darse a conocer a
a María Magdalena. ¿eh? Y lo que lo has dicho tú, Jenny, que va pasando igual que nosotros, hasta que llegue a la etapa espiritual. Y ahí termina, me parece que termina ya los pasos morontiales. Porque el otorgamiento es hacer los pasos, los mismos pasos o los que sufrimos aquí en la tierra nosotros, las calamidades, y a más, los pasos hasta los mundos morontiales, hasta que llega a ser, formar parte como nosotros y ser un espíritu. Nada más era esto. Gracias, Jordi. Adelante, Javier, por favor. Buenas noches a todos, en principio. Bueno, con respecto a esta última cuestión, eh, mm, yo tengo una sensación y es una percepción muy personal de que realmente cuando Jesús entra, él pasa por las 7 etapas morontiales, por las 7 etapas, nos lo dicen en diferentes fases, por eso es tan difícil, conforme va aumentando, va pasando por diferentes etapas, es más difícil como sincronizarlo, como poderlo ver. Y ese cuerpo morontial es un cuerpo energético, sutil, seguramente como dicen los reveladores, con 100 elementos más físicos, es decir, que tiene casi 200 más elementos físicos. Es difícil de poder pensar en qué elementos son, pero particularmente yo tengo la percepción de que estos controladores de la energía y tal que estaban a su alrededor, eh, o ser intermedios también, no interactuaron sobre la figura de Jesús. Yo creo que estaban interactuando sobre los apóstoles, sobre las personas que lo veían. De hecho, en algún momento en el libro de la dicen que si estos seres intermedios y estos seres interactúan un poco con nuestras capacidades físicas, podemos ver a los seres intermedios y podemos ver a otras personalidades. Pero realmente donde trabajan es en nosotros, es en el observador, no en el ser observado. Es la sensación que tengo. Eh, Le digo, que no es en la figura de Jesús, que él no cambia, él tiene su estado y listo. Ahora, en los seres, en nosotros, en los apóstoles, sí debieron actuar independientemente en cada uno de ellos para que le permitieran poder ver una frecuencia, una gama de ondas, frecuencias más altas, que le permitieran ver una figura que con nuestra percepción óptica que nosotros vemos una gama de frecuencias muy estrecha, desde el rojo hasta el violeta, pero por debajo del infrarrojo y del ultravioleta no somos capaces de ver nada. Entonces, yo creo que vamos, una percepción personal, que interactuaban en las personas. Por eso, cuando van con los dos acompañantes no es en la figura de Jesús. Jesús sería un estado semietéreo, pero al interactuar en esos dos acompañantes, ellos sí pudieron percibirlo como si fuera uno más. Vamos, ya te digo, una percepción personal. Creo que no es el observado, sino los observadores somos los que nos cambiamos. Y con respecto a la primera pregunta que hizo Adrián, una interesante, yo hace tiempo que me pregunté y llegué a la conclusión de que estos seres son seres paradisíacos, que han venido como observadores y para ayudar en ese proceso, pero era un poco seguramente para esos procesos tan complejos dentro del universo local se necesitan ciertas autorizaciones a muy altísimo nivel, paradisíaco, el secreto de Solarrington. Y entonces seguramente vinieron para autorizar que se procediera a ese proceso que era un poco inusual, porque la realidad es que cuando un ser humano muere no se le produce esa descomposición para que desaparezca materialmente. Es un caso sumamente excepcional en la figura de Jesús, ¿no? Manipulando el tiempo, con lo cual para manipular el tiempo seguramente tuvieron que venir seres de otros niveles mucho más, digamos, con unos, no protagonismo, pero sí con unas capacidades que seguramente sobrepasan el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, son atemporales y entonces manipulan la materia digamos, en una realidad fuera de la nuestra. Entonces, no vale, yo creo que esos seres están fuera del universo local y tienen que venir, y por eso dice que no son, eh, de alguna forma no están identificados, seguramente son seres muy especiales que manipulan la energía, la materia, la fuerza de alguna forma y que de alguna forma no son ni siquiera revelados, porque no tienen que ver nada con nuestra evolución espiritual, pero sí tienen que ver mucho con el tema de los procesos
de la fuerza y la energía y dentro del macrocosmos. Es una opinión también personal. Es un poco por intentar dar una respuesta a Adrián, pero estoy de acuerdo con él, que creo que lo ha dicho él, que son seres no revelados y que no es que no nos revelen porque no digan el nombre, porque los reveladores cuando quieren decirles dan los nombres, ¿vale? Dan los nombres, es decir, o si no dan los nombres, dicen más o menos a qué estructura jerárquica pertenecen y no le importa decirlo. Y cuando no lo dicen es porque no nos han hablado, igual que en los primeros capítulos del libro de Urantia ya se nos habla que hay una inmensidad de, digamos, de seres no revelados, ¿m? Pues porque no tiene que ver nada con nuestra evolución, que son seres que están a otro nivel. Pues bueno, pues a estos seres han venido allí a hacer una labor muy especial que seguramente solamente la podían hacer ellos y nada más que ellos. Es una opinión también personal. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Quiero, antes de pasarle la palabra a Octavio, permítame saludar a Laura, Omeilin, Edilberto, Patricia, Rosy, Nancy Hernández, Charles y Mari Yauri. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Ahora sí te paso la palabra, Octavio. Adelante, por favor. Buen día, gusto en saludarlos a todos. Hermanita, pues yo pienso, la pregunta del hermano Adrián, yo pienso que pueden ser el Dios séptuplo, porque son 7 personalidades y las 7 son paradisiacas, que son los hijos creadores paradisiacos, los ancianos de los días, los 7 espíritus rectores, y si no, al menos uno de ellos, ¿no? O un representante de cada uno de ellos, porque sería una manera muy, a mi punto de vista, pues, adecuada o hermosa de recibir a Jesús, ¿no? Después de lo que hizo y todo lo que aconteció, sería una manera muy, para mí, muy adecuada de recibirle, ¿no? Después de dejar el cuerpo mortal por última vez y de alguna manera recibirle y darle la bienvenida, ¿no? Por haber cumplido con esta misión. Yo así lo interpreto, puede ser que no, pero me gustaría que fuera el Dios séptuplo, sobre todo por la dimensión que tiene, ¿no? La comisión encargada del paraíso, formada de 7 personalidades del paraíso no identificadas. Yo pudiera pensar que pudieran ser alguno de ellos o al menos un representante de cada uno de ellos. Así lo pienso. Y yo tengo aquí un comentario referente a su ascensión morontial. Él ya se había autootorgado en el 7º autootorgamiento como ser mortal ascendente de carácter morontial. Entonces yo pienso que después de esta situación como mortal ascendente, ya no él tuvo esa experiencia porque ya la había vivido. Simplemente de alguna manera le confirmaron, ¿no? Que él ya había sido una criatura morontial, pero al menos yo no lo he encontrado, no lo he leído, no sé si después que volvió a morir, después de que murió y resucitó como ser morontial, volvió a hacer esa experiencia, porque él ya la había vivido en el 6º autootorgamiento. Entonces, ¿hizo 2 veces ese proceso? Esa sería una pregunta. Gracias. Octavio, cuando él apareció en el 6º autootorgamiento, él apareció ya como un ser morontial que habría pasado todas las etapas progresivas de los 7 mundos. Él apareció en el mundo sede, en la sede de la 5ª constelación, como un mortal morontial de estado ascendente plenamente desarrollado. O sea, la etapa que le faltaba, él fue de arriba hacia abajo, ¿verdad? La etapa que le faltaba era la ascensión morontial de un ser humano luego de la muerte en los 7 mundos de estancia para alcanzar el estado morontial pleno. Eso es lo que le faltaba, que fue lo que vivió luego de su resurrección como Jesús. Pero ya estaba, por eso digo, la sexta misión morontial, en la 6ª donación o 6º autootorgamiento, ya había un mortal que ya habría pasado todas esas etapas, no las había pasado todavía.
porque el libro no lo detalla bien, entonces ya ve que más adelante dice que no pueden explicar realmente qué es lo que pasó. Entonces mi duda era, no creo que las haya repetido, No, probablemente no las yo repitió. probablemente hizo todas en el autootorgamiento y ya en la última, cuando él estaba en la carne y murió, pues ya no las hizo nuevamente. Simplemente de alguna manera, no sé, se le certificó de que ya él había cumplido con su ascensión como mortal ascendente, porque pues ya las había hecho. Más que en el libro no las detalla, porque más adelantito dice que no nos pueden decir realmente cómo estuvo el proceso, ¿no? Entonces, yo lo que sí pienso es que definitivamente no las duplicó, ¿verdad? Ya sea que No, la haya hecho antes o después, pero no las puede haber duplicado, no tendría sentido. claro. No las duplicó. Exacto, Ok, fueron dos gracias. experiencias distintas. Gracias a ti. Ahora sí, adelante, Omeilín, por favor. Yo me pregunto de dónde salió esa distorsión de la reencarnación después que salió el tema de la resurrección de Jesucristo. Estás en mudo, hermano. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Mi pregunta es de dónde salió esa distorsión sobre la reencarnación que surgió del tema de la resurrección. Tú dices que si para Sí, entender de dónde salió esa creencia? Porque hay la gente que confunde la resurrección con la reencarnación. ok, sí, o sea que la gente que cree que Jesús resucitó en su propio cuerpo físico, ¿verdad? Sí, y hay gente que hasta incluso cree que cuando tú mueres vuelves a nacer en la misma tierra o vuelves a nacer en otro planeta. Sí. Hay dos fuentes. Esa es una interpretación de la tumba vacía. Eso está en el libro Durantia. ¿Cuál es la causa de esa interpretación? Es que vieron la tumba vacía y asumieron que Jesús había resucitado en su cuerpo físico, pero en realidad no resucitó su cuerpo físico, fue desmaterializado. Pero la creencia de la reencarnación también tiene otra base que fueron las enseñanzas de Adán sobre la evolución en los mundos de estancia, los mundos superiores. Esa enseñanza se distorsionó con el paso de los siglos y se creía que era acá, en la Tierra, ese proceso de... Ah, ya. Entonces lo que quiso decir Adán es que cuando uno va evolucionando a esas moradas morontiales y espirituales, uno está naciendo, pero en el sentido espiritual. Algo así, que Esta, uno va evolucionando y va siendo cada vez un ser más espiritual. Y después ellos distorsionaron esa enseñanza. exactamente, así mismo es. Allá hay un proceso de ascensión mundo a mundo, ya lo sabes seguramente, en cuerpo morontial, pero ese proceso se malinterpretó y se generó la creencia en la reencarnación. Porque yo me puse a pensar que no tendría sentido evolucionar si vamos a reencarnar. Vamos a seguir siendo seres mortales y vamos a seguir reencarnando, si existiera eso. Exacto, y además sin recordar nada, no tiene ningún sentido. No sería No, aprendizaje. ¿Qué vas a es superar? como, es como repetir un bucle, algo así, pero Algo nunca así. evoluciona. Así es, exactamente. Bueno, era mi pregunta. Gracias, Omeilín. Irmita, adelante, por favor. Bueno, la pregunta de Adrián me quedó circulando y como yo he estado haciendo unos programas de los primeros documentos, hay unos espíritus supremos, los ejecutivos supremos, dice, son los que coordinan. Su función consiste en llevar a cabo las políticas combinadas de todos los gobernantes debidamente nombrados en el gran universo. Jesús era uno de estos gobernantes en ese momento, ya había conseguido su, su, auto, su último autootorgamiento, ya estaba terminado. Son 7 ellos, o sea, y ellos visitan los, los superuniversos. Aquí tenemos 7, no se dedican a cosas
del universo central, sino de los superuniversos. Ellos están ahí como para dar fe de lo que ocurre. Dice el documento 17 que mantienen los registros centrales de todas las personalidades creadas por la fuente tercera y que ejercen su actividad en los universos. Dice que el sistema de archivos materiales, morontiales y espirituales de estos ejecutivos del espíritu asombran incluso a los seres de su orden, lo está platicando un consejero divino. Ellos mantienen, como son creados por el espíritu divino, son personajes de la mente, o sea, que trabajan sobre la mente. Además, tienen que llevar o sea, al superuniverso central todo acerca de la carrera de este hijo paradisiaco. Y van a los cónclaves, dice, estos hijos trinidizados, destinados de los mundos, se congregan con las personalidades espirituales de la fuente tercera en las reuniones relacionadas con las luchas y los triunfos de la carrera ascendente. Y una vez cada milenio, y resulta que también cuando Jesús murió, hubo una dispensación. Miento, hubo dos, porque hay una donde él está hablando con los apóstoles, fue por ahí del día martes, antes de que él fuera detenido, y el narrador dice, Jesús observó en ese momento el fin de una era dispensacional y el inicio de otra. Y sigue hablando con los apóstoles. Y ellos se reúnen y dice que este acontecimiento, o sea, su reunión es en la presencia de Majestón y pueden comunicar todo lo ocurrido en el gran universo a través del funcionamiento de la reflectividad. Esto creo que es para los archivos, más que nada, que no tiene nada que ver con el ser humano, sino es para el archivo del gran universo. Podría ser, porque no lo sé, pero ellos sí están presentes en este, en cada logro de auto-otorgamiento de los hijos de los universos. Gracias, hermanita. Hay algo en lo que dijo, ay, espérate. ¿Dónde estás? Octavio. Hay algo en lo que dijo Octavio que me quedó resonando y que tiene sentido, y es en el sentido de que al ser 7, parece ser un representante para cada una de las posibilidades de combinación de la Trinidad del Paraíso. Eso podría ser uno por cada una de esas posibilidades de combinación, porque qué curioso que son 7, y 7 son precisamente, por eso existe Dios séptuplo, por eso existen 7 superuniversos, por eso existen Jesús, perdón, Cristo Miguel encarnó en esas, haciendo la voluntad de cada una de esas 7 combinaciones posibles. Entonces, puede ser que como era el final de sus auto-otorgamientos o donaciones, que estuvieran certificando que se habían completado las posibilidades de hacer la voluntad de cada una de esas combinaciones. Pudiera ser. Y este documento 17 del que te hablo se llama
los 7 grupos de espíritus supremos y son representantes uno de cada grupo. Ujú. Todos son representantes del espíritu divino. Ujú. ¿Podría ser? Bien. ¿Algo más, Irmita? No, perdón. No, está bien, no pasa nada. Gracias. Ahora sí, Jordi, adelante, por favor. Sí, a ver, es un tipo de pregunta también, ¿eh? Es lo que pienso yo, ya más a más, si vosotros pensáis igual. Mientras duraba la etapa de Morontial, entonces habrían dos personalidades. Una, la de Jesús de Nazaret, y otra personalidad, Miguel de Nevadón. Cuando se terminó la etapa morontial, o sea, en realidad el séptimo otorgamiento, se fusionó las dos entidades, las dos personalidades en una. Y No, entonces, Jordi, siempre fue una sola personalidad, siempre fue Cristo Miguel encarnado. No, no hubo una personalidad especial para actuar como ser humano. Era la vale, personalidad original de Cristo Miguel, siempre fue un solo ser y lo dice el libro así, un ser divino en forma humana, una sola personalidad en doble manifestación. vale, vale. O sea que siempre ha sido la personalidad de Miguel de Nevadón. Sí, Siempre, siempre, siempre. siempre. No, yo lo asociaba que como nosotros nos fusionamos con el ajustador, pues el Jesús de Nazaret se fusionó con Miguel de Nevadón. Era la empanada mental que tenía yo. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ti. Qué bueno, empanada mental. Javier, adelante, por favor. Hola, gracias. Bueno, es que hemos pasado, hay un tema que ha pasado así de soslayo, pero no sé, yo cuando he leído algunas veces me he hecho alguna pregunta al respecto, y es el hecho de que sabemos por lo que nos dicen los reveladores que las huestes celestiales no querían ver a su jefe, a Jesús, pues descomponerse como un organismo orgánico más, como cualquiera de nosotros, ¿no? Algo que se putrefacta, lleno de gusanos y que se descompone y que al final queda una osamenta. Y nos dicen los reveladores que, bueno, de alguna forma ellos no quieren observar ese tránsito temporal porque lo consideran que es algo como indigno, ¿no? Pero yo creo que ha habido algo más y es lo que yo quería intervenir. Creo que uno de los argumentos que debieron para convencer a estos seres no revelados de que fulminara el cuerpo de Jesús, desapareciera completamente, no quedara ni polvo, nada, 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 fue el hecho de que, imaginaos, por algún momento, que ese proceso no se hubiera realizado, sino que Jesús hubiera descompuesto como cualquiera y alguien guardarían los huesos en algún sitio, o un trozo de mano, el cráneo, lo que sé. ¿Os podéis imaginar las guerras que se montarían por tener los restos incorruptos o corruptos de Jesús? Matarían países contra países, pues si es ahora. Y fijaros lo que pasa. Pero os diré más, estos seres que de alguna forma ven el futuro, sabían que dentro de 2000 años la tecnología del ser humano iba a alcanzar niveles que bioquímicamente podrían clonar y manipular genéticamente la información a través de restos orgánicos. Si actualmente estamos intentando clonar hasta lobos ahora de hace más de 50.000 años y dinosaurios, imaginaos en malas manos un trozo de la osamenta de Jesús en qué se podría convertir. No lo quiero ni pensar. Entonces yo creo que estos seres que ven por encima de nosotros dirían, esto en malas manos podía ser intentando clonar a Jesús, tal como intentan convencernos en los famosos caballos de Troya de JJ Benítez. Acordaros que si van, cuando vienen, es precisamente para buscar restos en la tumba de Jesús, en la tumba de María,
para poderlos clonar. Que eso es ciencia ficción, de acuerdo. Como obra literaria está muy bien, pero la verdad es que la realidad ahora mismo, tal como donde se está desarrollando la genética y la manipulación genética y la obtención de ADN, de una osamenta de hace 2000 años, 2000 y pico años, sería facilísimo tener material genético para clonar. Y lo dejo abierto a la especulación de cada uno de vosotros. Luego, necesariamente, había que volatilizar materialmente el cuerpo, los restos del cuerpo de Jesús. Es mi opinión. Venga, gracias. Sí, Javier, tienes razón, totalmente, estoy de acuerdo contigo en eso. Y otra cosa, imagínate las peregrinaciones a la tumba. No olvídalo. Hay peregrinaciones a un nicho vacío o algo que se supone que fue la tumba. Bueno, imagínate que estuvieran ahí los huesos. Olvídate. Ahora Bueno, sí, y el Vaticano vendería el cuerpo de Jesús en trocitos. Un dedito por aquí, otro dedito por allá, un trocito de acá. Conociendo la especulación económica, ya te digo yo que... Dios mío. Octavio, adelante, por favor. Hermanita, ya lo comentó usted referente a lo de las personalidades que pudieron ser. Yo pudiera pensar que al menos si no fueron los titulares, pero sí al menos un representante de cada uno de ellos, porque sería una hermosa manera de pues decirle a Jesús, ¿no? Que estuvo bien hecho su trabajo. Por eso yo pienso que pueden ser alguien alguien específico del Dios séptuplo, por lo que usted también comentó. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Sí, yo solo quería sumar quizás una razón más para esta aceleración del tiempo que terminó desintegrando el cuerpo del maestro, ¿no? Aparte de la que nos dice la revelación, de que no querían presenciar el lógico y natural proceso de descomposición de un cuerpo orgánico, y lo que dice Javier, ¿no? De la explicación que acaba de dar recién, acerca de qué podía pasar eventualmente con un cuerpo, ¿no? Y quizás hay también otro motivo, no sé si lo tenían en mente, pero finalmente puede encajar y de hecho sucedió, aunque no sea una motivación explícita que hayan tenido. Y que eso quizás no concordaría tanto con esto que pensamos de que si se hubiera quedado el cuerpo, hubiera habido peregrinaciones, como dijiste, Bollini, o actos de adoración o lo que sea. Yo creo que si hubiese quedado un cuerpo, muy probablemente la creencia en la resurrección hubiese sido casi nula. ¿Por qué? Porque nos dicen los mismos reveladores que el primer fundamento del cristianismo primitivo, que sigue vivo hoy en día y en el cual creen millones de hermanos, es asociar la resurrección con la tumba vacía y relacionar la resurrección con el levantamiento del mismo cuerpo muerto y torturado del maestro. Por lo tanto, si hubiese seguido habiendo un cuerpo en la tumba y si hubiese salido a proclamar, no nos olvidemos que la primer proclama y la que siguió y la que siguió y la que siguió hasta hoy en día sigue siendo sobre una religión sobre el maestro, no la religión del maestro. Y la religión sobre el maestro está basado pura y exclusivamente como fundamento excluyente, diría yo, la resurrección física de Jesús. Lo siguen diciendo hoy, de hecho, desde hoy que me levanté a la mañana hasta que me senté acá con ustedes, he visto y escuchado en millones de lugares, incluyendo en mi propia familia o en todos lados, lo cual respeto absolutamente, ¿no? Además está decir, pero digo que es el día más importante de la cristiandad, que sin este día, que sin este hecho, mucho de la cristiandad no tendría sentido. Entonces, se basa esencial y excluyentemente en la resurrección física del maestro. Al día de hoy, millones de personas creen que Jesús resucitó con su mismo cuerpo, que esa es la resurrección. Entonces, si hubiese seguido habiendo un cuerpo físico,
adentro de una tumba, imaginémonos que bajo este concepto, bajo esta conceptualización que tenía la gente, y más aún en esa época primitiva, ¿cómo se les iba a hacer creer que si cualquiera de ellos podía entrar a una tumba y desplazar una piedra y encontrar un cuerpo dentro, cómo se les iba a hacer posible proclamar la resurrección, ya que ellos no conocían todo este trasfondo y toda esta revelación que podemos llegar a conocer nosotros hoy en día? ¿Cómo podían ir a explicar Pedro, Pablo o cualquier discípulo que saliera a predicar a los caminos, e inclusive a gente de otros pueblos y a gentiles que tenían otro bagaje cultural y religioso? ¿Cómo iban a explicarles una religión que se basaba exclusivamente en un Dios encarnado en un ser humano y que había resucitado de entre los muertos? O sea, no hace falta más que leer todas las cartas de Pablo y toda la predicación antigua de Pedro, ¿no? Con todos los méritos que tuvieron, yo los valoro, y Ginny lo sabe bien, ¿no? Que soy un gran valorador, si vale la palabra, de la predicación antigua de los apóstoles, aún con todos sus errores. Pero, ¿cómo iban a hacer? Si cualquiera podía llegarse hasta una tumba que estaba ahí, en plena ciudad, y decir, ¿de qué me están hablando? ¿De qué resurrección me están hablando? Si el concepto de resurrección para ellos era ese. Era y sigue siendo, 21 siglos después. Si hoy en día sería imposible hablar de resurrección de alguien si sabemos que está la tumba ahí y el cuerpo está adentro, ¿cómo hubiera sido en la Palestina del siglo I? O sea, un despropósito. No hubiera podido haber predicación, no hubiera habido surgimiento del cristianismo primitivo, al menos sobre las bases y sobre las teorías y sobre las ideas que efectivamente surgió. Así que creo que esa es otra razón de peso para, más allá de la que esgrimió Javier, que para mí también es correcta y coincido, y más allá de la que dicen los reveladores, que era la intención original de estas personalidades que dispusieron del cuerpo del maestro, ¿no? Creo que es una suma o una combinación de varios factores el hecho de esta aceleración del tiempo y de disponer del cuerpo físico del maestro. Eso, gracias. Buenísimo, Adrián, muy interesante. Sí, Y muy sabes bueno. que me hiciste acordar de algo. Cuando yo era niña, y la familia de mi familia era sumamente religiosa, tradicional, bíblica, y mi madre creía que que había que conservar, y creo que esa es la razón por la cual existe el enterramiento de personas y conservación de huesos. Mi madre decía que así como Jesús había resucitado en cuerpo físico, la resurrección de todos los seres humanos que han muerto a lo largo de la historia también es en cuerpo físico, y por eso hay que conservar los huesos, porque mi madre decía que los huesos en la resurrección se van a cubrir de carne. Entonces yo le preguntaba, ¿pero cómo? Ay, no sé, mi hija, eso es lo que dice la Biblia y yo creo que es así. Esa es la creencia, por eso son los cementerios. Pero se sigue sosteniendo esa creencia. Igualmente hoy en día en el catolicismo, hasta donde yo sé, porque hace mucho que no estoy muy... Bueno, mi mamá sí, ¿no? O sea, mi familia sí, mi mamá fue catequista toda la vida y miembro practicante de la Iglesia Católica y todo, y lo sigue siendo. A ver, quizás no creen exactamente en eso, sino que hoy hablan de cuerpos gloriosos, si se quiere, si se hace la definición, ¿no? No el mismo cuerpo en sí, pero no deja de haber un link y una relación de que sería siempre el mismo cuerpo. No hablan de un cuerpo glorioso en un equivalente a lo que nosotros podemos denominar cuerpos morontiales. O sea, no lo hablan en ese sentido de una reconstitución o de un reensamblaje que se produciría en otro lado y no aquí. O sea, se hablan de cuerpos gloriosos, pero siempre relacionándolos con la vida original, ¿no? Con el cuerpo original. Y por eso digo, como esto que decís vos, también sostiene la posibilidad de la idea que dije recién, ¿no? Que imposible que hubiera sido con un cuerpo en una tumba salir a predicar de la manera o con el mensaje original que lo hicieron los apóstoles en esa época, ¿no? Creo que ahí hay un tema fuerte para tener en consideración. Así es, excelente, muchas gracias. Víctor, después de Javier, te paso la palabra a Víctor, y después que hable Víctor, vamos al tema el siguiente, que es el tema de la visión de Jesús. Octavio, adelante, por favor.
Es que de alguna manera, es la única forma en que las personas que no tienen la oportunidad de conocer la revelación lo pueden explicar. No es porque no es porque ellas quieran hacerlo así, es que de dónde más van a poder explicar ese proceso si no tienen la revelación. Ellos todavía están dentro del conocimiento de la revelación, perdón, de la religión evolutiva. Nosotros ya tenemos el privilegio de conocer la religión revelada. Por eso manejamos el concepto del Morontia y entendemos cuál es el sentido de cada proceso. Mas, sin embargo, la mayoría de la gente, que es la inmensa porcentaje de la humanidad, pues lo maneja así. Pero es precisamente porque falta el conocimiento de la revelación. En este caso, la revelación de Urantia, porque yo les puedo asegurar que todos nosotros, antes de Urantia, pues manejábamos ese concepto así. ¿Por qué? Porque era la única forma en que lo podíamos explicar. Eso es lo que pasa realmente. Así es, exactamente. Gracias, Claro que sí. Gracias, Octavio. Buen punto. Javier, adelante, por favor. Gracias. Bueno, solamente recordar una cosa. Vosotros bien sabéis que dentro del mundo musulmán y del mundo judío está completamente prohibido la incineración de los cuerpos. Los cuerpos hay que enterrarlos en la tierra. No se pueden incinerar. No sé a partir de qué año la Iglesia Católica permitió la incineración de los cuerpos de las personas que eran católicas, pero no hace mucho, ¿eh? No penséis que hace muchísimo tiempo de ese tema. Porque el concepto de la resurrección, mira, mi mujer me lo está diciendo en este momento, desde 1963 la Iglesia Católica permitió, Juan Pablo VI fue el que permitió que se pudieran incinerar. Perdón, Pablo VI fue el que me lo está diciendo, me lo está chivando mi mujer de aquí al lado. Permitieron que se pudieran incinerar los cuerpos de los católicos. Antes estaba completamente prohibido, porque el concepto este viejo de la resurrección viene de la tradición judía, donde se supone que cuando resuciten los cuerpos, pues los huesos se empezarán a juntar, se irán cubriendo de carne, de músculos, y resurgiremos a la vida. Realmente me da auténtico pavor contemplar esa escena, porque yo creo que ni en las películas más terroríficas de terror, vamos, es que debe ser espantoso. Y además es que se me plantea otro problema, porque es que va en contra de la pura lógica, y es el hecho de que si todos vamos a resucitar en este mundo, porque no hay otro mundo, es el único mundo habitado, según ellos, pues es que esto va a ser, al metro cuadrado va a estar muy revalorizado, porque vosotros me podéis imaginar toda la antigüedad de hace 10.000 años atrás o 50.000 años atrás, más los actuales, que estamos ya en más de 7, casi 8.000 millones de seres humanos, más los que vengan en el futuro. ¿Dónde nos vamos a meter? Vamos, el problema de la vivienda va a ser un problema realmente acuciante. Es decir, procurar comprar ahora mismo terreno porque va a ser un negociazo enorme. Entonces, claro, todo eso viene de la tradición judía. Y claro, menos mal que la tradición. Ahora ya el mundo católico ya ha cambiado, ha ido evolucionando un poco más. Ya permite que te puedan quemar la cremación, y los polvos pues los tiras al mar o lo entierras o lo que quieras. Pero todo eso viene de la cultura judía. Pero lo peor no es que venga la cultura, es que el mundo musulmán, y estamos hablando de miles de millones de personas, también lo asumen. Con lo cual es que dentro de poco van a tener más espacio los muertos que los vivos. Y nada más, es una reflexión un poco referente un poco a la resurrección de los cuerpos según tienen creencias el mundo judío y el mundo musulmán, que es mayoritario. Pero es que te diré más, tendría que recordar, no quiero decirlo porque no quiero equivocarme, pero es que dentro de otras creencias, en las taoístas y en los Hare Krishna, me parece que también hay algo relacionado con ese tema. Hay algunos que tampoco, son muy pocas las religiones que permiten la exhumación, perdón, la exhumación no, la cremación de los cuerpos, ¿no? Porque claro, es un problema luego gravísimo. De hecho, si veis la cultura egipcia, todo era mantener el cuerpo como fuera, porque es que si no hay cuerpo no hay resurrección. Con lo cual lo dejo ahí un poco para reflexión de esta triste realidad que nos invade a todos. Gracias. Bueno, Gracias, para Javier. completar tu tema, hay pocas religiones cristianas que sí creen en la resurrección espiritual. Si no me equivoco, creo que son los adventistas del séptimo día, que ellos dicen que así no esté el cuerpo físico del muerto, o así no estén los huesos, igualito vamos a resucitar.
y que vamos a la Nueva Jerusalén, que supongo yo que debe ser la Jerusalén, porque el Apocalipsis te da a entender que tú vas a otro mundo. Y entonces ellos se agarran de ahí. Está bien. Gracias, Omeilín. Le paso la palabra a Víctor y después a Adrián. Adelante, por favor. Y ahí sí, Gracias, después de Adrián gracias, muy vamos a... amable. Muy amable. A mí me tocó vivir eso en el campo evangelístico de las denominaciones. Eso enseñan, eso aprendí con ellos y eso enseñé yo también, que va a llegar el día de la resurrección y que los panteones, todas las tumbas se van a abrir y van a resucitar. Se va a ver el cuerpo ahí y ya antes de emprender ahí va a ser el cambio del cuerpo y para arriba. Y que los que no van a resucitar son los que se van a ir en el arrebato. Esos no van a sentir la muerte ni la resurrección. Esos en el arrebato y derechito. Bueno, esa es una, pero la otra, quiero hacer un comentario acerca del 7, del número 7. Yo en aquellos tiempos, en aquellos años, dice, bueno, 7 notas musicales, ¿verdad? 7 notas. Que es un misterio en la música. O sea, la música, pues sabemos que es universal. 7 notas musicales, 7 días de la semana, este, 7 colores del arco iris, y así sucesivamente el 7, el 7. Y ahora ya con el conocimiento de la lectura de la voz de papá, pues 7 universos, 7,000 y 7 y 7 y 7. ¿De dónde nacerá ese misterio del 7? ¿Verdad? Digo ustedes que ya tienen más conocimiento de la voz, porque sí, como ahorita, miren, 7 personalidades que estuvieron ahí y esas 7 en todo el libro, ¿verdad? No lo están diciendo el número 7, pero algo tiene que existir, ¿verdad? De sagrado o especial, o a ver, ahí la dejo yo. Gracias, Víctor. Adelante, por favor, Adrián. Sí, rapidito, 2 cositas a ver si podemos empezar el tema de hoy. Una cosita como para terminar que salió también, ¿no? Por si a alguno le interesa, ¿no? Esto de las cremaciones o de los cuerpos y todo, aprovechando que cierto conocimiento familiar, ¿no? Del catolicismo y todo, que claro, que si ahora están aceptadas las cremaciones, pero hay una salvedad, ¿no? Digamos, no dan puntadas sin hilo. Se puede hacer la cremación, pero las cenizas deberían reposar en un lugar consagrado, no en un lugar profano. O sea, no aceptan que se las tire al viento, al mar, a la montaña o en el estadio de tu club de fútbol favorito, digamos. O sea, tienen que estar en una iglesia o inclusive en un cementerio también. Por lo tanto, nos remitimos siempre al negocio, ¿no? Porque evidentemente las cenizas no van gratis a reposar a una iglesia, ni van gratis a reposar a un cementerio. Entonces, evidentemente siempre nos remontamos a lo mismo que, como había dicho Javier también en un principio, ¿no? Que tuvieran hecho con lo que siempre se hizo con las reliquias o con lo que sea, ¿no? Esta profanización, ¿no? de lo sacro, ¿no? O de lo sagrado. Así que bueno, un datito por el que si a alguno le interesaba. Y otra cosita también, como que también estaba dentro del tema, pero a ver, la hago rápido, que en el Nuevo Testamento se nos dice, creo que es en Mateo, no sé si lo dice otro más, que en el momento de la resurrección de Jesús, también se abren muchos sepulcros y resucitan otros muertos. Que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque dicen que resucitan creyentes, y yo digo, o sea, que resucitó gente que se murió en los últimos 3 años, porque de 3 años para atrás en Jesús no creía nadie, digamos. Si Jesús estaba predicando hacía 3 años, o sea, resucitaron creyentes. ¿Creyentes en qué? Si son creyentes en Jesús, son tipos que se murieron hace 3 años nada más. ¿Y por qué resucitan ellos solo y los demás no? O sea, siempre me hacía ruido eso, digamos, ¿no? Una pavada, digo. Lo pensaba así, digo, ¿por qué decían eso? Pero se me ocurre que en esta historia de que resucitan muertos, con la resurrección de Jesús, obviamente no en la literalidad, porque ese hecho evidentemente nunca sucedió, pero sí puede haber un elemento de algo que nosotros sabemos que sí sucedió. ¿Qué fue? Fue el inicio de una nueva dispensación y fue el llamado a la resurrección de
los que se iban a salvar, de los durmientes que se iban a salvar. Entonces, evidentemente, cuando Jesús resucita, hay un llamado dispensacional de resurrección de justos, no de creyentes, ¿no? De justos. Entonces, evidentemente hubo una resurrección general, dispensacional, en la muerte de Jesús. Obviamente una resurrección que no se produjo ni en la literalidad de los cuerpos, ni en Jerusalén, sino en las salas de resurrección del mundo de estancia. Pero me parece que en esta historia que retrata el Nuevo Testamento de la resurrección, en el momento de la misma resurrección de Jesús, creo que hay algo que no sé cómo le llegó al evangelista, no sé por qué medios, no sé cómo, ni sé de dónde, pero evidentemente quizás pueda haber algún elemento que tuviera en cuenta y que estuviera hablando tergiversadamente o manipuladamente o distorsionadamente de la resurrección dispensacional, que evidentemente sí sucedió en el momento de la resurrección de Jesús, ¿no? Así que bueno, ese aporte, gracias. Excelente, muy bueno. Fíjate, les voy a compartir, les voy a leer las citas que mencionan lo que acaba de decir Adrián. Dice, poco después, está documento 189, sección 3, párrafo 1 y siguientes. Poco después de las 4:30 de este domingo por la mañana, cuando resucitó Jesús, Gabriel llamó a su lado a los arcángeles y se preparó para inaugurar en Urantia la resurrección general del final de la dispensación adámica, cuando la enorme multitud de serafinas y querubinas que participaban en este gran acontecimiento fue ordenada en formación apropiada, el Miguel Morontial apareció ante Gabriel diciendo, así como mi Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo, aunque todavía no he reasumido por completo el ejercicio de la jurisdicción universal. Esta limitación autoimpuesta no restringe de ninguna manera la donación de la vida a mis hijos dormidos, que se empiece a pasar lista para la resurrección planetaria. El circuito de los arcángeles funcionó entonces por primera vez desde Urantia. Gabriel y las huestes de arcángeles se trasladaron al lugar de la polarización espiritual del planeta, y cuando Gabriel dio la señal, su voz se transmitió como un relámpago al primer mundo de las mansiones del sistema, diciendo, por orden de Miguel, que resuciten los muertos de una dispensación de Urantia. Entonces, todos los supervivientes de las razas humanas de Urantia, que se habían dormido desde la época de Adán y que aún no habían sido juzgados, aparecieron en las salas de resurrección de Mansonia, dispuestos para la investidura morontial. Y en un instante las serafinas y sus asociadas se prepararon para partir hacia los mundos de las mansiones. Ahí continúa hablando de eso, se los recomiendo mucho. Les voy a dejar una de las citas acá en el chat para que ustedes las vean y puedan buscar el documento y leer lo demás, que está buenísimo. Ahí les dejo. Bueno, ahora sí, genial, muy buen punto, Adrián, muchísimas gracias. Permítanme transmitirles brevemente a nuestros amigos queridos que nos están acompañando en Facebook. Está Rosalía Cartagena Sánchez, que dice, buenas tardes a todos. Dice, yo creo que se piensa en la reencarnación por lo que había pasado con Lázaro. Marco Vinicio dice, buenas tardes. Y dice Rosalía, pero también porque es difícil concebir la idea de que hay otras realidades superiores que contienen una mejor calidad de materia. A mí me resultó difícil concebir la idea de esas realidades superiores y me dejé llevar por la idea de que es aquí donde en el futuro resucitarán los muertos. La pseudociencia trataría de clonar a Jesús. La idolatría propicia el mercantilismo de la fe y deja de ser un asunto espiritual para volverse puro comercio. Pero dice, podemos creer en este tipo de cosas asombrosas fuera de las leyes de la física por los milagros que se relatan en la Biblia. Y si se agrega la idea de que Dios todo lo puede, pues con más razón. Pero cuando se conoce la información que tiene el libro Durantia, se encuentra la coherencia de los hechos y pienso que fue la falta de una adecuada información o método pedagógico lo que propició el fracaso de Adán y Eva en su acción política con su pueblo acá. Muchísimas gracias, Rosalía, y gracias a todos los que nos están acompañando en Facebook. Y ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy, con la segunda parte del tema de hoy, que es la misión de Jesús. Así que les voy a compartir mi pantalla para empezar a leer. Seguramente que el día de hoy no nos va a dar tiempo para leer todo. Podemos leer, si ustedes quieren, hasta, bueno,
2 páginas y después vemos cómo continuamos. ¿Me parece, Irmita? ¿Te gustaría leer? Sí, claro. Gracias. Hasta el final de la segunda página y después continuamos. Gracias. Adelante cuando gustes. La misión de Jesús. Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos esperaban, pero sí era el liberador del mundo. Su misión era para todas las razas y para todos los pueblos, no para un grupo en particular. Jesús no era pues un reformador político, no venía para reorganizar el mundo. Aunque lo hubiera hecho, solo hubiera sido aplicable a aquella época y a aquella generación. Sin embargo, mostró al hombre la mejor manera de vivir. Ninguna generación está exenta de la tarea de descubrir la mejor manera de adaptar la vida de Jesús a sus propios problemas. Pero no cometáis nunca el error de identificar las enseñanzas de Jesús con alguna teoría política o económica, con algún sistema social o industrial. No perdáis nunca de vista el hecho de que la misión principal de Jesús en su séptima donación consistía en adquirir la experiencia de las criaturas, lograr la soberanía de Nevadón y al mismo tiempo que acumulaba esta experiencia misma, efectuar la revelación suprema del Padre Paradisiaco a Urantia y a todo su universo local. Concomitante con estos objetivos, también se dedicó a desenredar los complicados asuntos de este planeta en la medida en que estaban relacionados con la rebelión de Lucifer. Miguel tenía, por lo tanto, una doble finalidad al efectuar estas 7 donaciones a las diversas órdenes de criaturas de su universo. En primer lugar, completaba la experiencia obligatoria de comprender a las criaturas, que se exige a todos los hijos creadores antes de que asuman la soberanía completa. En cualquier momento, un hijo creador puede gobernar su universo por su propio derecho, pero solo puede gobernar como representante supremo de la Trinidad del Paraíso después de pasar por las 7 donaciones a las criaturas de su universo. En segundo lugar, aspiraba al privilegio de representar la máxima autoridad de la Trinidad del Paraíso que se puede ejercer en la administración directa y personal de un universo local. Misión de la séptima donación. Mi hermano creador, estoy a punto de presenciar tu séptima y última donación universal. Has ejecutado con gran fidelidad y perfección las 6 misiones anteriores y solo puedo pensar que saldrás igualmente triunfante de esta. Tu donación final, camino a la soberanía. Hasta ahora has aparecido en las esferas de tus donaciones como un ser plenamente desarrollado de la orden que habías escogido. Ahora estás a punto de aparecer en Urantia, el planeta desordenado y perturbado que has elegido, no como un mortal plenamente desarrollado, sino como un bebé indefenso. Esto, compañero mío, va a ser para ti una experiencia nueva y no probada. Estás a punto de pagar todo el precio de la donación y de experimentar la iluminación completa de la encarnación de un creador en la similitud de una criatura. Durante cada una de sus donaciones anteriores, elegiste someterte voluntariamente a la voluntad de las 3 deidades del paraíso y de tus interasociaciones divinas, de las 7 fases de la voluntad del Supremo. Has estado sometido a todas ellas en tus anteriores donaciones, salvo a la voluntad personal de tu Padre Paradisiaco. Ahora que has decidido someterte por completo a la voluntad de tu Padre durante toda tu séptima donación, yo,
como representante personal de vuestro Padre, de nuestro Padre, asumo la jurisdicción incondicional sobre tu universo durante el periodo de tu encarnación. Al emprender la donación en Urantia, te has despojado voluntariamente de todo aquello extraplanetario y de toda ayuda especial que hubiera podido prestarte cualquier criatura de tu propia creación. Al igual que tus hijos creados de Nevadón, dependen totalmente de ti para conducirse con seguridad durante toda su carrera universal. Ahora deberáis depender enteramente, sin reservas, de tu Padre paradisiaco para conducirte con seguridad a través de las vicisitudes no reveladas de tu próxima carrera como mortal. Y cuando hayáis terminado esta experiencia explonadora, conoceráis en toda su verdad el pleno sentido y el rico significado de esa confianza por la fe, cuyo dominio exiges tan invariablemente a todas tus criaturas como parte de sus relaciones íntimas contigo, como creador y padre de su universo local. Perdón. Durante tu donación en Urantia solo tienes que preocuparte de una sola cosa, de la comunión ininterrumpida entre tú y tu Padre paradisiaco. La perfección de esa relación permitirá que el mundo de tu donación e incluso todo el universo creado por ti contemplen una revelación nueva y más comprensible de tu Padre y de mi Padre, del Padre universal de todos. Solo tienes que preocuparte, pues, de tu vida personal en Urantia. Yo me haré plena y eficazmente responsable de la seguridad y de la administración interrumpida en tu universo. Desde el momento en que renuncies voluntariamente a tu autoridad hasta que regreses a nosotros como soberano del universo, confirmado por el paraíso, y recibas nuevamente de mis manos no la autoridad de vicegerente que ahora me entregas, sino en lugar de ella el poder supremo y la jurisdicción sobre tu universo. Y para que puedas saber con seguridad que tengo la facultad de hacer todo lo que te prometo en este momento, sabiendo muy bien que soy la garantía de todo el paraíso para el fiel cumplimiento de mi palabra, te anuncio que acaban de comunicarme un mandato de los ancianos de los días de Ubersa, que impedirá todo peligro espiritual en Nevadón durante el periodo de tu donación voluntaria, desde el momento en que abandones tu conciencia al principio de tu encarnación como mortal, hasta que regreses a nosotros como soberano supremo incondicional de este universo que tú mismo has creado y organizado. Nada grave podrá ocurrir en todo Nevadón. Durante el interín de tu encarnación, poseo las instrucciones de los ancianos de los días que ordenan inequívocamente la destrucción instantánea y automática de cualquier ser culpable de rebelión o que se atreva a instigar una insurrección en el universo de Nevadón, mientras estés ausente durante esta donación. Hermano mío, a la vista de la autoridad del paraíso, inherente a mi presencia y acrecentada por el mandato judicial de Ubersa, tu universo y todas sus criaturas leales estarán a salvo durante tu donación. Puedes emprender tu misión con un solo pensamiento: ampliar la revelación de vuestro Padre a los seres inteligentes de tu universo. Aparte de la misión en la Tierra y de tu revelación al universo, pero inherente a las dos, te aconsejo que una vez que seas suficientemente consciente de tu identidad divina, asumas la tarea adicional
de poner fin técnicamente a la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania, y que hagas todo esto como hijo del hombre. Así pues, como una criatura mortal del mundo que en su debilidad se ha hecho poderosa porque se ha sometido por la fe a la voluntad de Dios, de su Padre. Te sugiero que lleves a cabo con benevolencia todo lo que tengáis tantas veces y que te has negado a realizar arbitrariamente por la fuerza y el poder cuando disponías de estos atributos en la época en que empezó esta rebelión pecaminosa e injustificada. Yo consideraría como una digna culminación de tu donación como mortal que volvieras entre nosotros como hijo del hombre, príncipe planetario de Urantia, a la vez que como hijo de Dios, soberano supremo de tu universo. Como hombre mortal, el tipo más inferior de criatura inteligente en Nevadón, haz frente y juzga las pretensiones blasfemas de Caligasti y de Lucifer. Y en el humilde estado que habrás asumido por fin para siempre a las tergiversaciones vergonzosas de estos hijos de la luz caídos, ya que has rehusado continuamente desacreditar a estos rebeldes mediante el ejercicio de tus prerrogativas como creador, sería conveniente que ahora, en la similitud de las criaturas más humildes de tu creación, arrebates el poder de las manos de estos hijos caídos, y así todo tu universo local reconocerá con toda equidad, claramente y para siempre, que has sido justo al hacer en la forma de la carne mortal aquellas cosas que la misericordia no te exhortó a hacer con el poder de una donación arbitraria. Habiendo establecido así, por medio de tu donación, la posibilidad de la soberanía del Supremo en Nevadón, habrás llevado efectivamente a su término los asuntos pendientes de todas las insurrecciones anteriores. A pesar de la mayor o menor cantidad de tiempo que te lleve realizar esta tarea, esta acción eliminará lo más esencial de las disensiones pendientes en tu universo. Cuando recibas posteriormente la soberanía suprema sobre tu universo, en ninguna parte de tu gran creación personal podrá producirse desafíos similares a tu autoridad. La gran misión que debes realizar y experimentar en la encarnación mortal está contenida en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad del Padre paradisiaco, y así revelar a Dios, tu Padre en la carne, y especialmente a las criaturas de carne. Al mismo tiempo, interpretarás también con un nuevo realce a nuestro Padre para los seres supermortales de todo Nevadón, junto con este misterio de nueva revelación y de interpretación ampliada del Padre paradisiaco para todos los tipos de mente humana y superhumana. Actuarás también de tal manera que efectuarás una nueva revelación del hombre a Dios. Demuestra en su corta y única vida en la carne cómo nunca antes se ha visto en todo Nevadón las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano que conoce a Dios durante la breve carrera de la existencia mortal y efectúa una interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de su vida planetaria a todas las inteligencias superhumanas de todo Nevadón y para todos los tiempos. Vas a descender a Urantia en la similitud de la carne mortal, y al vivir como un hombre de tu tiempo y de tu generación, actuarás de tal manera que mostrarás a todo el universo el ideal de una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de tu inmensa creación. La hazaña de Dios que busca al hombre y lo encuentra, y el fenómeno del hombre que busca a Dios y lo encuentra. Hacer todo esto para
satisfacción mutua y hacerlo durante una corta vida en la carne. Gracias, Irmita. Sí. Ay, me gusta este documento. Sí. Voy a detener acá el compartir y ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta o tiene algún comentario? Ahora yo les quisiera hacer una pregunta. Si no me engaña la memoria, el domingo pasado Octavio planteó, corrígeme si me equivoco, Octavio, por favor. Octavio planteó que ¿por qué Jesús no había transformado el mundo? ¿Por qué prácticamente lo había dejado como estaba? ¿Es esa tu pregunta, Octavio? No sé si nos oye. Perdón, Sí. es que no podía entrar. Más que nada, ese fue mi comentario. No sé qué estábamos hablando de las dificultades de Urantia y algo así. Entonces, yo no recuerdo cómo estuvo el contexto, pero sí era uno de mis comentarios por qué Jesús había dejado el planeta tal cual y no lo había, de alguna manera remediado, ¿no? Como en el caso de los primeros 3 autootorgamientos que salió exitosamente y las cosas quedaron totalmente restauradas, ¿no? De alguna manera. En el primer caso con los Melquisedec, que tuvo éxito en todas las misiones, no dan detalles de las misiones, pero dicen que en todas las cumplió con cabalidad y con éxito. En el segundo caso, como creo que fue un soberano de un sistema, también sin problema arregló la rebelión y arregló los planetas y todo. Y en el último caso, como hijo material, fíjese, como hijo material, se encarnó y arregló la rebelión que había en el planeta y todo lo dejó bien. Entonces yo hice el comentario, bueno, ¿qué tendrá este sistema que aquí vino, alcanzó su máximo poder, tanto divino como administrativo, y dejó las cosas tal cual, ¿no? Entonces yo tengo una serie de puntos que puedo justificar por qué lo hizo, ¿no? Claro. Pero a mí me llama la atención y quiere decir que pues Urantia, o al menos este sistema, de alguna manera tiene ese reto. Ese era mi punto de vista. Muy bien. Entonces, de ahí se generó Excelente. este tema. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Bueno, una de las cosas que nos leyó Irma, en los primeros párrafos, lo voy a copiar y poner en el chat, dice en el 148:10, Jesús no era pues un reformador político, no venía para reorganizar el mundo, aunque lo hubiera hecho, solo hubiera sido aplicable a aquella época y a aquella generación. Sin embargo, mostró al hombre la mejor manera de vivir y ninguna generación está exenta de la tarea de descubrir la mejor manera de adaptar la vida de Jesús a sus propios problemas. Bueno, en el caso de todos los mundos que mencionaste, todas las donaciones o autootorgamientos anteriores de Jesús, eran mundos que estaban, digamos, en un nivel superior que nuestro mundo. Tenían problemas, pero, por ejemplo, en el caso de su encarnación como Adán, realmente se encarnó en un ser de carne y hueso. No sé qué tipo de Adán, porque usted sabe que los Adanes están adaptados al tipo de vida del sector que le toca, del tipo de ser humano que le toca. Entonces, una de las cosas que me parece más importante, que está en la segunda parte de este texto, que lo vamos a ver seguramente en la próxima reunión, no sé si ustedes quieren, es que no se puede saltar el tiempo en un universo evolutivo. O sea, Jesús tenía el poder para dejar el mundo perfecto, pero la próxima generación de seres humanos que iban a ser, suponiendo que todos los seres humanos aceptaran hacer la voluntad del Padre, la siguiente generación había que educarla y no hay ninguna garantía
de que las personas no tomen otro camino. Entonces, nosotros somos un mundo evolutivo y un mundo sumamente confuso, caído en rebelión. Entonces, simplemente no se puede arbitrariamente dar solución a todos los problemas. Ese es uno de los puntos que me parece que responden a tu planteo. El primero, que los mundos en los cuales Jesús actuó estaban en otro orden, eran muy superiores al nuestro. Sí. Perdona, Mónica, también tiene que ver la línea evolutiva de cada planeta. Lo que pasa es que en el libro de Urantia no hay una especificidad de ejemplos de algunos planetas que digan qué línea evolutiva tiene. Más sin embargo, Urantia sí dice, el documento 23, dice que este planeta va a ser, su línea evolutiva es a través de la necesidad y el sufrimiento. Entonces esa puede ser también una razón fundamental por cual las cosas, entre otras muchas que le digo que he ido asimilando en el transcurso de la lectura del libro, entre otras muchas por cuál pudiera justificarse por qué Jesús no resolvió los problemas como en los otros dos autootorgamientos, ¿no? Lo que pasa es que esas dudas las tenía yo al principio, pero entre vas leyendo el libro, pues te vas contestando las dudas que vas teniendo, más cuando son así pues de que quieres saber, ¿no? Por qué las cosas, pero todo tiene su razón. Gracias. Gracias a ti. Annelise, adelante, por favor. Hola Jenny, hola a todos. Felices Pascuas. Por lo que están comentando ahorita, Octavio, que por qué Jesús dejó las cosas igual. He estado leyendo estos últimos días que Jesús les estuvo aconsejando a los discípulos que estuvieran firmes, que iba a haber tribulaciones, iba a haber enemigos, etcétera, pero que él iba a mandar el espíritu, su espíritu de la verdad, y que debían de confiar y tener fe en las enseñanzas de Jesús, en el espíritu y todo eso. Entonces, yo por lo que dice Octavio, y puedo entender que Jesús nos mandó el espíritu de la verdad, y que aprendamos a tener fe y a salir adelante en este mundo tan revuelto y tan confuso. Eso sería mi comentario. Gracias. Gracias, Annelise. Adelante, Adrián, por favor. Sí, dos cositas en la línea de esto que dijiste vos, Ginny, ¿no? En esto de las limitaciones que tenía también la misión, ¿no? La misión autootorgadora o donadora de Jesús. ¿No? Tampoco es que era una posibilidad, por más que Jesús tuviera todo el poder como creador del universo. O sea, todo tiene sus propias reglas, ¿no? Su propio orden y, o sea, a ver, en todos los universos, o sea, las reglas no se ponen ni siquiera para que Dios las viole, ¿no? Ni tampoco es la intención de Dios violarlas. O sea, si Él mismo pone las reglas es para que las reglas se cumplan, ¿no? Todas. Entonces, los autootorgamientos, en particular, también tienen sus reglas y sus limitaciones o sus restricciones. Y una de estas limitaciones era explícita, porque vemos que en algunos otros temas son como sugerencias, ¿no? Que le hace Manuel. Inclusive hasta en el tema del matrimonio y otras más, le dice, sería conveniente que, o estaría bueno que no lo hagas, o sea, son como consejos hasta cierto punto, ¿no? Como consejos. Pero después hay otros que son prohibiciones tácitas, o sea, son explícitas. Y una de esas es que Jesús, o sea, Micael como Jesús, no debía nunca interferir en la evolución humana, en ningún aspecto. O sea, no debía hacer nada que interfiriera en la evolución que él se iba a encontrar en el momento de encarnar. Su papel, su propósito era revelador de doble vía, ¿no? O sea, revelar el Padre al hombre y el hombre al Padre, revelador en un sentido más amplio, porque la encarnación no era solo para Urantia, sino para todo el universo, y después era eminentemente espiritual y religioso,
por eso lo de no mezclarse con movimientos políticos o sociales o económicos de su época, pero más allá de eso, no interferir con la evolución en ningún sentido, no brindar información, no hacer actos sobrenaturales o fuera del guión evolutivo, o sea, básicamente no proporcionar conocimiento no ganado o no adquirido, no hacer saltear a nadie de la experiencia y de la evolución, porque si no, salvando las enormes distancias, y por más que lo hubiera hecho un hijo creador, que un hijo creador nunca lo iba a hacer, precisamente por esto, pero pongámoslo, si el hijo creador hubiera hecho esto, salvando las distancias, y no hubiera sido muy diferente de lo que sucedió con los hijos materiales, y ni siquiera con el príncipe planetario. Caligastia y Lucifer, más allá de todas las atrocidades, originalmente lo que hicieron fue desviarse o apartarse de eso que los reveladores llaman regulador temporal. O sea, se saltearon el regulador temporal que maneja y que guía la evolución en todos los sentidos. O sea, si el hijo creador se hubiese salteado también este regulador temporal, no hubiera redundado en ningún beneficio, todo lo contrario. Nos hubiese tirado por la cabeza, para decirlo mal y pronto, un montón de conocimiento no ganado y adquirido de una manera similar a cómo se equivocaron los hijos materiales y como intentó hacer el príncipe planetario en su momento. Y eso es lo peor que le puede pasar a una civilización, ¿no? Porque después la civilización, pumba, se la da en la pera contra la pared y retrocede un montón de casilleros y pasa lo que pasa. Entonces, claramente, dentro de las limitaciones y restricciones de la donación de un hijo creador o de un hijo donador, está eso, lo de no interferir en la evolución natural y en la adquisición de experiencia. Y después otra cosita que se comentó así más al pasar, ¿no? Como una forma capaz de decir, de que no hizo nada, o como que dejó las cosas como estaban, ¿no? Y no dejó las cosas como estaban en ningún tema, mucho menos en el de su instrucción y revelación, pero tampoco dejó las cosas como estaban en el tema de la rebelión. Ahí tampoco dejó las cosas como estaban, porque ahí también se le da, ahí sí se le da la orden de que entre todas las funciones de su manifestación y de su autootorgamiento, también está la de poner fin técnicamente a la rebelión en Urantia. Entonces no dejó las cosas como estaban. La encarnación de Jesús puso fin técnicamente a la rebelión en Urantia. Lo que sí se le dijo es que lo haga como hijo del hombre, o sea, como hombre. O sea, lo que él se había rehusado en su momento por misericordia a hacerlo arbitrariamente como soberano universal, para no violentar el libre albedrío de sus hijos o por misericordia misma, que lo haga como hijo del hombre, o sea, que lo haga como la criatura más baja de su propia creación. Como para que ahí, bueno, ahí no se le puede decir nada, ¿no? O sea, no le está haciendo como el soberano, arbitrariamente, autoritariamente, como podrían haber esgrimido los rebeldes, ¿no? Como diciendo, bueno, ejerce su poder para hacernos callar o terminar con la rebelión. No, lo estaba haciendo como la criatura más humilde, la más humilde de todas las creaciones inteligentes del universo. Entonces, como hombre, se le aconsejó y se le pidió que como hombre enfrentara directamente a estos seres supranaturales, ¿no? Un hecho que quizás a veces no tomamos dimensión, ¿no? Cuando hablábamos de las tentaciones, ¿no? Toda esa manipulación o sea, Jesús como hombre se les plantó a seres supranaturales, celestiales, poderosos, y terminó técnicamente con la revelación en el planeta como hombre. O sea, que no dejó las cosas como estaban. En ese sentido tampoco. Así que bueno, esas dos cositas. Quería como que... Y otro detalle también que tiran al pasar, que yo también alguna vez lo he hablado con Ginny, es esto que nos dice que una vez terminado su autootorgamiento,
y adquirida la soberanía, ¿no? Como hijo soberano, como hijo, no sé, hijo mayor, como dicen otras traducciones, no sé, hijo maestro, qué sé yo. Digamos, una vez que tiene la soberanía sobre su universo, eso es lo importante, no pueden volver a producirse dentro del universo situaciones similares de rebelión en el sentido de las que se dieron anteriormente. No dice, porque inclusive después en otro párrafo da a entender como que pueden suceder, pero dice que no pueden suceder de la misma manera. Una vez que el hijo soberano toma efectivamente el poder sobre su universo, incuestionado por mérito propio, después de sus 7 autootorgamientos, no pueden volver a suceder rebeliones en el sentido, o similares, o de la misma manera a cómo se produjeron. ¿Qué quieren decir con esto? No tengo la menor idea. Pero dicen que tal cual se produjeron, o tal cual las vimos en los 3 casos, ¿no?, anteriores, no se podrían volver a producir. Eso sería una de las consecuencias precisamente de la entronización, pongámosle la palabra, de un hijo mayor soberano, ¿no? Entonces, me parece que ese es un dato como que está ahí metido en un párrafo y que me parece que es importantísimo, ¿no? Así que bueno, listo. Gracias. Buenísimo, gracias, Adrián. Adelante, Javier, por favor. Rapidísimo, que veo que estamos en hora ya. Aunque ya se ha comentado, pero yo creo, muchas veces nos encontramos personas que dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal, el sufrimiento? ¿Por qué esa desgracia? ¿Por qué hay políticos corruptos? ¿Por qué está el mundo tan mal? Y no se dan cuenta de que es que tiene que ser así. Ni Jesús pudo hacer ni siquiera nada. Jesús hizo lo que pudo hacer porque la máxima directiva que tiene el Padre Celestial es el respeto sumo al libre albedrío de cada ser humano. Con lo cual, nos pueden convencer más o menos, pero siempre el ser humano tiene la potestad de aceptar una verdad o no aceptarla. Y entonces, claro, ante esa disyuntiva no se puede hacer nada. Es decir, si Dios nos arreglase el tema, lo podría arreglar de un plumazo, pero es que nos quitaría la libertad a todos los seres humanos. Nos convertiríamos en auténticas marionetas y todo el mundo seríamos buenos, todo el mundo seríamos maravillosos, pero sin libre albedrío, claro. Pero sí que lo más maravilloso que nos ha dado el Padre es el libre albedrío. Si nos quita la capacidad de decidir por nosotros y equivocarnos, porque nos tenemos que equivocar para descubrir la verdad, pues es que seríamos unos muñequitos del Padre, unos juguetes. Nos ha hecho sus hijos, entonces tenemos que ser libres, igual que el Padre es libre de decidir, con lo cual quiere hijos libres. Entonces, lógicamente, los tiene que permitir que no hagamos daño, tiene que permitir la guerra, tiene que permitir las violaciones, tiene que permitir el mayor desastre del mundo. Lo tiene que permitir todo, porque respeta la máxima directiva, que es el máximo respeto al libre albedrío de cualquier ser humano. Pero no solamente, sino a todos los serafines, a todos los ángeles, todo el mundo nos tiene que respetar el libre albedrío. Nos podrán engañar, ocultar la verdad, pero nosotros siempre podemos decidir. En nuestra responsabilidad está el buscar la verdad, utilizar esa fuente energética que tenemos el espíritu de la verdad para que nos ilumine. Pero si tú lo buscas y accedes a él, pues te va a ayudar. Pero siempre vas a decidir tú. Tú puedes rechazar el espíritu de la verdad si quieres. Puedes abrazar el mal o abrazar el bien. Pero siempre eres libre de poder coger una cosa o la otra. Y es que eso es un tema que no nos entra. Muchísimas veces lo escucho. Es que Dios no es justo porque Dios no permite que haya sinvergüenzas, que haya violadores, que haya asesinos de niños, que haya pedófilos. Sí es que lo tiene que permitir. Porque si no lo permitiera, nos habría quitado a todos el máximo don que tenemos, que es la libertad. No me quiero extender más, pero yo creo que es fácilmente comprensible. Gracias, Javier. Buenísimo. Adelante, Octavio, por favor. Es que cuando, por ejemplo, en el documento 119, en la página 1312, fíjese, tú lees lo siguiente, dice: como era de esperarse, al tercer día desde este acontecimiento apareció sin anuncio en el mundo sede central del sistema 87 de la constelación 61, un hijo material acompañado por un solo seconafín, acreditado por los ancianos de los días de Ubersa y certificado por Emmanuel de Salvington. Inmediatamente el soberano del sistema interino nombró a este nuevo y misterioso hijo material como príncipe planetario interino del mundo 217, e inmediatamente los altísimos de la constelación 61 confirmaron esta designación.
De este modo, este hijo material único comenzó su difícil carrera en un mundo de secesión, rebelión y en cuarentena, ubicado en un sistema sitiado, sin comunicación directa alguna con el universo exterior, trabajando a solas durante una entera generación de tiempo planetario. Son las mismas condiciones en las que nosotros estamos. Dice, este hijo material de urgencia logró conseguir el arrepentimiento y la reclamación del incumplido príncipe planetario y de su entero séquito y presenció la restauración del planeta al servicio de la leal de la ley del paraíso tal como estaba establecida en los universos locales. A su debido tiempo llegaron un hijo y una hija material a este mundo rejuvenecido y redimido. Y después de haber sido nombrado debidamente como gobernantes planetarios visibles, el príncipe planetario transitorio y de urgencia se despidió formalmente, desapareciendo cierto día al mediodía. Y así termina. Entonces, dice uno, bueno, cuando tú lees y dices, bueno, sí se puede, como decía el hermanito Adrián ahorita, que no se puede, pero sí, porque hay circunstancias particulares, ¿no? Hay situaciones particulares que en algunos casos se aplican, en otros no. Entonces yo he llegado a la conclusión que es porque a lo mejor nosotros tenemos otro propósito muy particular como urantianos y en este sistema, que a lo mejor los hermanitos de ese sistema que sí fue redimido y establecido, pues no. Entonces son situaciones particulares que cada sistema de alguna manera tiene, y es lo que yo he llegado a entender. Por eso cuando vas leyendo y vas haciendo, dicen que uno es infeliz o feliz por comparación, entonces uno esperaría que todo fuera igual, pero no, cada situación es diferente. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Sí, rapidísimo. Por lo que escuché de Octavio, que está bien su planteo en varias cosas. Pero no solo tiene que ver con el planeta, tiene que ver con la función, con las características de cada donación. O sea, por más que todas las donaciones las haya hecho Micael de Nevadón, las hizo bajo forma de distintas órdenes y de distintas personalidades. Entonces, cada orden y cada personalidad tiene su función y su objetivo y su propósito. En esto que nos acaba de leer Octavio, fue un autootorgamiento precisamente como príncipe planetario de emergencia. El príncipe planetario de emergencia, como objetivo y como función, tenía el solucionar el problema que estaba sucediendo. O sea, eso hacen los príncipes planetarios en situación de emergencia. Van a resolver el problema que está en ese momento. O como hizo un Melquisedec en emergencia en Urantia. Vino a resolver situaciones que resuelven los Melquisedecs en emergencia. O sea, no es que en ese planeta donde Micael se encarnó, actuó distinto a cómo actuó acá. Acá no se encarnó como príncipe planetario en emergencia. Aquí se encarnó como hijo donador, con una función de instructor y de revelador, mayormente. Entonces, yo creo que en cada una de sus donaciones o autootorgamientos, cumplió totalmente el propósito que tenía planteado y que tenía que hacer. No es que en algunos lados lo hizo y en otros no. O sea, claramente los 7 autootorgamientos o donaciones tenían propósitos y finalidades distintas. Y la forma bajo la cual Micael se otorgó, donó, encarnó, también cumple funciones operativas y funcionales distintas. Cada orden y cada ser tiene una función distinta. Más bien que no va a actuar igual. Olvidémonos que era un hijo creador donado. Más bien que no van a tener la misma funcionalidad en ninguna orden de seres. No es lo mismo un príncipe planetario que un hijo material, que una serafina, que un hijo donador, que un mortal morontial, que un mortal finito, mortal, ser humano de un mundo en rebelión. Entonces, en cada uno de sus autootorgamientos tuvo un objetivo, un propósito y una finalidad distinta. No es que en algunos haya ido más lejos, en otros no haya podido, en otros haya hecho un poquito menos. No, en todas hizo lo que tenía que hacer. Por eso todas fueron exitosas y por eso después de la 7ª pudo alcanzar su soberanía sobre el universo. Porque a nivel paradisíaco y a nivel suprauniversal se le reconoció el éxito en todas. No es que se guardó en alguna, que se quedó con un poquito, que le salió más o menos en otra. En la de príncipe planetario hizo lo que tenía que hacer. En la de hijo donador aquí hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que
lo que pienso. Gracias. Gracias, Adrián. Octavio, adelante, por favor. Ya terminamos. Pero aquí en Urantia es particular porque el documento 170 dice que Jesús falló en su mensaje a entenderlo. Y yo esperaría, perdone que, claro, mi punto de vista es diferente, yo esperaría como su máxima investidura, después de los 7 autootorgamientos, Jesús ya había alcanzado cualquier nivel espiritual o administrativo que pudiera tener. Entonces yo no dudaría en ningún momento que él hubiera podido de alguna manera dejar las cosas. Pero yo siento que más va por la finalidad que tenemos nosotros como mortales ascendentes y con el sistema de nosotros, porque si ustedes leen el documento 12, si me permite leerlo, hermanita Jenny, porque la verdad es lo único que de alguna manera a mí me ayuda a entender por qué Jesús dejó las cosas como están. Dice: los finalistas del paraíso, cuyas naturalezas son la consecuencia cósmica de la combinación de criatura-creador, ¿sí? Concebimos que tales seres amalgamados, están hablando de nosotros, dice, tales asociaciones de creador-criatura llegarán a ser gobernantes extraordinarios, administradores incomparables y directores comprensivos y compasivos para todas las formas de vida inteligente que puedan existir algún día en todos estos futuros universos del primer nivel del espacio exterior. Es verdad que vosotros los mortales sois de origen terrestre, animal, vuestro cuerpo en realidad es de polvo, pero si realmente lo queréis, verdaderamente lo deseáis, seguramente la herencia de las edades será vuestra y algún día serviréis a lo largo y a lo ancho de los universos en vuestro carácter verdadero, hijo del Dios Supremo, de la experiencia e hijos divinos del Padre del Paraíso, de todas las personalidades. Entonces, imagínense, solamente por medio de este crisol, ¿no? O por medio de estas difíciles circunstancias que pasamos como urantianos, podemos aspirar a llegar a esos niveles de ministerio que ojalá se nos puedan otorgar. Gracias y espero haberme explicado. Gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Excelente. Bueno, qué lindas reflexiones, realmente muy enriquecedoras. Para terminar, permítanme compartirles una reflexión de Rosalía. Dice: Jesús vino a dejarnos las bases para construir nuestra evolución. Esas bases son los ideales como la verdad y la honestidad. Yo creo que Jesús nos enseñó que aunque seamos criaturas humildes, podemos ser unos gigantes si seguimos el sendero de la virtud a pesar de las adversidades. Nuestro andar debe ser por voluntad, no por sacrificio o forzado. Es responsabilidad de nosotros buscar un sistema de justicia eficaz para combatir a los que deciden irse por el mal camino. Gracias a todos, dice Rosalía, y gracias a ti, Rosalía, y a todos los amigos que nos han acompañado en Facebook. Y gracias a todos ustedes por su presencia, por sus reflexiones, por enriquecer esta reunión. Que el Padre les bendiga, que tengan buena semana. Gracias. Igualmente, hermanita. Hermanita, dos segundos. Sí, hermanito Víctor, la respuesta del número 7, ¿por qué la importancia? Gracias. Y todo? Lea por favor el documento 42 en el párrafo 9. Ok, gracias. Documento 42, párrafo 9, ahí le da más o menos una idea por qué la importancia del número 7. 49, 7. Gracias. 42. 9. Sección 9. Sí. Documento 42, sección 9. Gracias, Octavio. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Buena semana. Cuídense Gracias. mucho. Jenny, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Madre mía, qué guerra, yo. Ya acabó, Isma. Qué bueno. Gracias. Se me arregla el audio cuando finaliza la reunión. Lo estás saboteando, ¿eh? Llegaste tarde. Chao, hermano.